estilos de vida espiritual. Si te daño, me daño. El resentimiento es enemigo del amor. De cualquier manera, uno se pregunta si como sociedad vamos a ser capaces de conciliar anhelos que son tan profundos, tan sentidamente profundos, pero que a veces parecen un poco distantes, como justicia y paz, justicia y reconciliación. Sí, mire, yo lo resumía tal vez con una frase hace algunos años, una frase tomada del pueblo. Mire, en este proceso de paz probablemente vamos a tener que tragarnos algunos sapos. Lo importante es que los sapos no sean tan grandes que lo ahoguen a uno. Así es. Bueno, entonces, de cualquier manera, usted es un hombre que está positivamente confiado, señor ministro, mire, en que la ser sociedad optimista. colombiana va a ser Claro. capaz de sobreponerse a sus odios, a sus rencores. Sí, y yo invito desde acá, desde Ciudad Bolívar, a los medios de comunicación, a que nos ayuden en esta labor pedagógica para entender la necesidad de la reconciliación y que no exacerbemos las dificultades que se van a presentar, que se pueden presentar en un proceso de paz, que cada vez que haya un hecho negativo en la paz, no lo coloquemos en grado superlativo. Bueno, muy bien. El señor viceministro Miguel Samper es el encargado de la justicia restaurativa. Ese concepto, viceministro, de justicia restaurativa significa que debe haber una justicia especial que restaure los derechos de las víctimas de este largo conflicto de más de 50 años. Así es, Beatriz. Básicamente el concepto hace referencia a que se debe restaurar al individuo, que se le debe abrir las puertas y los canales para que pueda reintegrarse a la sociedad, el delincuente que ha cometido cualquier tipo de ofensa contra la sociedad. Porque como bien lo señalaba el señor ministro, la justicia transicional extiende un puente y nos permite a todos extender un puente hacia la paz, hacia la construcción de una paz que perdure en el tiempo. Y este puente está edificado sobre 3 pilares muy sólidos: verdad, justicia y por supuesto reparación. En materia de verdad son pocas las discusiones que se han dado en la actualidad y yo creo que hay que profundizar en ellas. Se requiere una comisión de la verdad, es necesario establecer mecanismos de comunicación con el sistema judicial para esclarecer los hechos de un pasado nefasto de conflicto armado. En materia de reparación tenemos la ley de víctimas que diseñó y tramitó este ministerio y también hemos ido compaginando los distintos mecanismos de justicia transicional para que la reparación sea efectiva, sea integral y llegue a todas las víctimas del conflicto armado. Y en materia de justicia, que es una de las discusiones que se han pretendido dar para atacar a la justicia transicional, nosotros hemos evaluado, como lo mencionaba el señor ministro, cuál es el ramillete de opciones que tenemos, pero repito, esta es una de las discusiones que hay que dar en materia de justicia transicional y por eso es que el ministerio también tramitó una reforma a la Ley de Justicia y Paz, porque la Ley de Justicia y Paz cometió una apuesta muy arriesgada, que era apostarle todas nuestras esperanzas de transición a un proceso penal. Y por ello es que nosotros tramitamos, diseñamos una reforma para que se comunicara con distintos elementos en materia de verdad y en materia de reparación, para que este puente fuera edificado sobre pilares muy sólidos que en verdad le permitan al país hacer tránsito hacia la paz. Es que en todas las experiencias comparadas que nosotros hemos visto, como lo mencionaba el señor ministro, hay 2 extremos: o judicialización plena de todos los crímenes cometidos, o amnistía e impunidad absoluta. Ninguno de los 2 ejemplos se ha presentado en el mundo, pero ahí en el medio tenemos una infinidad de opciones en donde se construye un vestido para la paz que se ajuste a la talla de las necesidades de toda la sociedad colombiana. Un ejemplo para ilustrar a nuestros televidentes. Si el caso no se lleva a la justicia penal, porque sabemos que son miles y miles y millones de casos nuevos que asfixiarían completamente a la justicia, ¿cuál podría ser ese término medio entre el proceso penal y la amnistía o el perdón total? Bueno, justicia tiene que existir en materia penal, como lo decía el señor ministro también. No puede haber un proceso de paz que se estructure si alguno de estos 3 pilares falta, como lo es la justicia. Tiene que haber justicia. Ahora, sí hay mecanismos más estratégicos para llegar a la verdad. Por ejemplo,
la discusión sobre conformar o no una comisión de la verdad es muy interesante en ese sentido, porque en el proceso penal, mal que bien, siempre hay una discusión sobre las pruebas, sobre lo que se le acusa a la persona que se está defendiendo, y la verdad allí no va a ser completa como nos lo ha demostrado 8 años de aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Entonces lo que necesitamos es sacarle al proceso penal parte de esta verdad, sobre todo la verdad de contexto, de por qué ocurrieron los crímenes, qué se pretendía al desplazar a la población de un determinado corregimiento, y con ello complementar la verdad que ya sea hallada de forma individualizada en el proceso penal. Y lo mismo ocurre con la reparación. La reparación en un proceso penal tiene que ser complementada con un programa masivo y muy integral como lo es la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras que hemos venido tramitando y que hemos venido desarrollando en este gobierno. Y de la que vamos a hablar un poco más adelante, viceministro. Ministro, usted dijo alguna vez que arrancar aplausos para la guerra es mucho más fácil que sembrar la paz. ¿Qué hacemos, qué tenemos que hacer para que la mayoría de los colombianos acompañe y apoye el proceso de paz y esos colombianos sean muchos más que quienes se oponen? Claro, yo creo que, como lo decía ahorita Beatriz, primero una gran labor pedagógica. No sé si se pueda utilizar una frase de los economistas en términos de costo-beneficio. ¿Cuánto nos cuesta la guerra? ¿Cuánto nos costaría la paz? Y cuando digo cuánto, no hablo solamente en términos puramente económicos, no, en términos de vidas humanas. En términos de vidas. Mire, a mí me llama la atención ver cómo esto es una guerra. Voy a decir una cosa que puede ser muy fuerte, pero soy consciente de mis palabras. Es una guerra que en buena parte está financiada con los impuestos de la clase media y se hace con los hijos de los pobres. Porque, ¿quiénes son los soldados? Nuestros soldados. Nuestros soldados, los que van al ejército. Claro, nuestros soldados, ¿quiénes son? La gente más humilde de Colombia. Las familias más pobres. No es sino mirar quiénes son las madres que están llorando frente a esos féretros. Son muchas veces madres que no tienen ni siquiera para el pasaje para ir al entierro de sus hijos. Y eso es válido para suboficiales e incluso para oficiales. Mire, no hay cosa más representativa del pueblo colombiano que sus fuerzas militares y de policía, porque ellos representan a la clase media y a la clase popular de este país. Y ellos son las víctimas, y lo digo también, los guerrilleros. Para muchos guerrilleros, rasos quiero decir, la guerra es la única opción de vida. ¡Qué paradoja! La muerte es la única opción de vida para muchos colombianos. Su medio de subsistencia, su porque medio les de subsistencia, les pagan un salario. Bien sea como soldado profesional, bien sea como guerrillero, bien sea como paramilitar, y con eso no estoy equiparando, sí, claro, faltaba más la acción de nuestras fuerzas con la acción de los delincuentes, sino lo que quiero significar es esto y hacerle este llamado a los colombianos. ¿Cuántos de nosotros sabemos los nombres de los soldados muertos? Los comunicados, 20 soldados asesinados. Cifras. Nadie se pregunta por saber quién es su papá, quién es su mamá, cuántos hijos dejó, sí, las viudas, en qué circunstancias quedó esta persona. Y eso es lo que está produciendo este conflicto, no está produciendo sino muertos. Y yo le he dicho a la guerrilla muchas veces, ustedes no pueden seguir diciendo que esta es una guerra contra la oligarquía colombiana, porque es una guerra en la cual ustedes están afectando fundamentalmente al pueblo que dicen defender. Sí, es cierto, señor ministro. Y con las palabras suyas me pongo a pensar, este ejercicio de perdonar es un ejercicio que es difícil, pero lo vamos a tener que hacer todos, de todos los sectores, porque oiga, las víctimas que usted menciona de los militares, de personas y familias tan humildes de nuestro país, pero los guerrilleros tienen una madre también que los tuvo. Son colombianos. Son colombianos, son hermanos, sí, y el ejercicio del perdón y la compasión por el otro. Claro, yo creo que vamos a necesitar mucho a la Iglesia Católica para que nos ayude en la prédica del perdón. Es decir, primero para que nos ayuden lo de la confesión,
porque la confesión libera, ¿no? Cuando la gente... Y porque necesitamos que digan la verdad. En medio de todo, yo creo que los grandes psicoanalistas son los sacerdotes, porque ¿qué es lo que hace la gente donde el psicoanalista va y le dice cosas que no dice en público, pero queda liberado? Entonces, yo creo que la Iglesia Católica tiene que cumplir un papel muy importante acá, básicamente en ayudar primero a la confesión, pero también al perdón, y los medios de comunicación que nos ayuden realmente a comprender la integridad del problema, que no nos quedemos simplemente en lo episódico. Y quiero recordar un caso en mi época de fiscal. Estábamos en pleno proceso del Caguán. Yo fijé mi distancia frente a ese proceso, no porque estuviera de acuerdo, no estoy de acuerdo con el proceso de paz, sino porque consideraba que mi función como fiscal era mejor marginarme un poco. Y en esas, un episodio conocido mucho por los colombianos que fue el del collar bomba, Sí. que fue a una mujer en Chiquinquirá, una pobre mujer en Chiquinquirá, que le colocaron un collar un collar bomba, una cosa torpe además. Y la primera reacción fueron las FARC. Y todo el mundo dijo, mire, ¿cómo puede haber proceso de paz si hay una guerrilla que le pone un collar bomba a esta mujer que, por cierto, murió en condiciones dramáticas? Pues gente del CTI, yo llamé al presidente de la época y le dije, mire, tenga cuidado, a los 15 días nosotros teníamos establecido que era un caso de delincuencia común. Aquí hay que tener mucho cuidado. Y yo vuelvo y yo hago un llamado a los medios, porque no podemos sobredimensionar muchas veces los obstáculos que se presentan en el proceso de paz.